Vamos a iniciar la segunda ronda rápida, e insisto en el punto. Segunda ronda rápida de preguntas sí o no, explicación. Parto con Victoria Barría. Por favor, adelante. Durante lo que va de 2025 hay 40 femicidios consumados, 273 frustrados, y 57 tentativos, a pesar de que existe una ley de violencia integral contra la mujer. ¿Se fusiona el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, sí o no, candidato José Antonio Kast? No. ¿Por qué? Porque cada una de las instituciones en esa línea tiene una línea de trabajo. Lo que no vamos a hacer es engañar más a las personas, porque aquí cunden las leyes con nombres y los resultados siguen siendo iguales o peores. Candidato, hoy día Chile sí, tiene más homicidios que pero lo que tenía no estamos antes. hablando de homicidios, estamos hablando de femicidios, violencia contra la mujer. También tiene más. ¿Cómo se ve el tema de la violencia integral contra la mujer si cuando se discutió esta ley fue su sector político quien votó en contra? ¿Y cuál fue el resultado de la ley? Aumentar los femicidios. Porque no consideraron nuestras opiniones. Pero no, candidato. Le estoy preguntando, ¿cómo se da esto? Usted dice que no se fusiona, que se habla de leyes, pero fue su sector quien envió al tribunal. Porque no consideraron nuestras observaciones de cómo hacerlo para que efectivamente bajaran los femicidios. Usted sabe hoy día cuál es la tasa de homicidios en El Salvador, incluidos los temas de femicidios y temas de disputas familiares. Cero. Casi cero. Pero el ejemplo de Bukele no sé si sea el mejor o sea es el atingente mejor para todos los chilenos. A nuestra sociedad. Todos los chilenos, si tuvieran que votar hoy día y tuvieran Bukele en la papeleta, elegirían a Bukele. Estamos en el tiempo. Vamos con la candidata. Candidata, la misma pregunta para usted. ¿Se fusiona el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, sí o no, y por qué? No, no se fusiona de ninguna forma. Me alegro la evolución que ha tenido José Antonio Kast en esta materia. Ojalá sea de fondo, Yo también te felicito porque quieres fusionar vivienda con bienes nacionales. No te lo había escuchado nunca. Cuando te hacen la pregunta de por qué en Chile hay femicidios, nunca había escuchado que la explicación era porque al Partido Republicano no se le hizo caso en una opinión dentro de una ley. Una vez más. Esa es la razón que lleva a que hayan femicidios en Chile. Increíble, fíjate. Con todo, quiero decir que nuestro país tiene un enorme desafío en esta materia. Hay mucha gente que promueve la violencia contra las diversidades, la violencia contra los que piensan distinto y también la violencia contra las mujeres. Las menosprecian, las cosifican, les dan un trato machista. Y yo, por cierto, creo que en eso el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género puede cumplir una mejor labor que ha cumplido, pero que ha contribuido. Porque antes estos temas ni siquiera se conversaban. ¿Se fortalece la educación en este sentido para educar a la no violencia contra la mujer? Por supuesto que sí, así como también en educación cívica. Perfecto. Estamos en el tiempo. Muchísimas gracias. Paola Ahumada, es tu turno, adelante. Muchas gracias. Bien breve la pregunta, candidatos. ¿Educación sexual integral en los colegios, sí o no, y por qué? Ante la candidata Janet Jara. Sí, sin lugar a dudas. Creo que muchos de los abusos que se producen en varios casos tienen que ver con la connotación de lo desconocido, lo tabú, lo oculto. Y yo quiero que las niñas y niñas estén protegidos. Y para eso tener una educación sexual integral es fundamental. ¿Qué pasa particularmente, candidata, con las críticas, por ejemplo, con respecto a que la ideología de género se va a meter en el tema de la educación sexual integral, de que el tema del trato de los niños trans, por ejemplo, o adolescentes trans? ¿Qué pasa con esos temas que van a ser una discusión potente? Sí, creo que puede ser un enfoque un tanto equivocado porque la verdad, la educación sexual integral no tiene que ver con imponerle una identidad de género a una u otra persona, sino que tiene que ver con enseñarle a los niños qué pasa en el ámbito sexual y cuáles son las medidas que tienen que ocupar para protegerse. ¿Y qué pasa ahí con los padres? Yo sé que esto pasa muchas veces dentro del núcleo familiar, lamentablemente el tema del abuso, incluso de la violación. Y por eso creo que es importante que sea la comunidad educativa la que se incorpore más integralmente en este tema. Incluyendo a los padres, ¿no? Por supuesto. Es que esto es un que algunos tema... pueden decir que no quieren la educación integral. Sí, hay gente que tiene esos temores, pero bueno, hay que tratar de convencerla porque esto es importante por la niñez. Candidato Kast, educación sexual integral, le reitero la pregunta, ¿en los colegios sí o no? ¿Y por qué? Respeto. Ya lo dije en una consulta similar anterior respecto del libro hacia los menores de edad, a los infantes. El respeto es clave. Si usted puede tener
cursos de educación sexual integral Pero ¿sí o no? es que el respeto. Es que el respeto se aplica en montones de cosas y en general si en usted la entra con educación, una candidato. representación de un acto sexual a un jardín infantil, eso para mí es una falta de respeto a los padres que son los primeros educadores. Por supuesto que ¿Estamos de acuerdo en eso? uno entiende que la ¿Estamos de educación acuerdo en eso? sexual Entonces, integral primero debería estar definamos, adecuada a las edades, eso, ¿no? a eso es lo que voy. Ya, por Ya, supuesto. eso de todas Entonces maneras. sí, Pero es que depende, porque si usted le agrega la palabra ideología, ya. se trastoca todo. Porque para el que Yo no tiene le he puesto la ideología, palabra ideología, es usted para quienes que están pero en allá se contra tocó. de. Por eso, pero hasta aquí estamos hablando, no es un debate entre nosotros dos, es Sí. un debate hacia la ciudadanía. ¿Y qué pasa con la los ciudadanía tiene que partidarios del elegir. Partido Social Cristiano que han dicho que usted va a combatir la ideología de género porque ellos están en contra? Vamos a porque combatir son- la ideología. la ideología La de ideología género en el tema particularmente. ambientalista, en el tema Por eso le pregunto, ¿qué en el pasa con tema los niños y animalista. niñas trans? La ideología es lo que termina generando esta tensión. pasa con los niños y y niñas nosotros trans? vamos a respetar a la persona. Si partimos de la base ¿Y se le va a de que hay educar que también en respetar términos a las generales? personas, hay que respetar a las personas. Por eso les preguntaba. ¿se Muchas va? gracias. Muchas gracias. Perfecto. Lamentablemente estamos dentro del tiempo, dijimos. Vamos, con preguntas rápidas. Entonces, interviene ahora Octavia Rivas. Los quiero sacar, candidatos, de la política un minuto. Les voy a leer una sentencia de la Corte Suprema. Un recurso de protección que presentó Lotería de Concepción en contra de Claro, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, GT de Manquehue, Telefónica Chile, BTR Comunicaciones, y que dispone a las recurridas no pueden transmitir ni promover juegos de azar, salvo que acrediten autorización legal y de autoridad administrativa, debiendo, por lo tanto, bloquear inmediatamente todos los sitios web antes mencionados relacionados a apuestas online. Les quiero mostrar mi teléfono. Durante esta mañana, ayer entré a Betson, está completamente operativo. Jueganet también, que está en la camiseta de un equipo de fútbol. Tengo 4 casas de apuestas online, todas operativas, pese a la sentencia que acabo de leer. Le sumo a esto la preocupación del cardenal y arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, que pidió tomar medidas urgentes frente a este fenómeno y la ludopatía. Según los estudios que ha presentado, por ejemplo, Lotería de Concepción, la Polla Chilena, esto parte a los 15 años. Esta industria declarada ilegal por la Suprema, les leí la sentencia, mueve más de 3.000 millones de dólares. Pero las empresas de telecomunicaciones no las han bloqueado y la Subtel tampoco logra que esto ocurra. De llegar a la moneda, les van a ordenar a las a las empresas, a través de la Subtel, o como ustedes consideren necesario, bloquear de manera efectiva todos los sitios y no permitir que si le cambian el punto CL, 0,1, Chile antes o Chile después, siguen operativas. Y además, si creen que debieran prohibirse las casas de apuestas online que auspicien equipos de fútbol, medios de comunicación, tratándose de una actividad, reitero, declarada ilegal por la Corte Suprema. ¿Con qué partes? Me toca partir, para ser justos, en base a la manera en que esto con el candidato José Antonio Kast. Con este gobierno está claro que no se va a cumplir nada. Si no son capaces de cumplir los fallos judiciales para erradicar una toma, menos van a cumplir un fallo judicial para esto. ¿Ah? ¿Y Por lo tanto, ¿qué cosa? En su gobierno, ¿este fallo Nosotros se va a vamos a hacer cumplir? cumplir los fallos judiciales. ¿De qué manera, candidato, si yo le acabo Aplicando de la decir? ley. Si hay una ley, Ajá. hay una ley Sí. y hay un fallo judicial. La Subtel, si nos puede dar la fórmula, porque de hecho la discusión jurídica es muy compleja, no quiero quitarle minutos, pero la Subtel dice que no le corresponde, que no tiene atribuciones, y es como un poco el comprahuevo. Sí, Y le pero ponen ¿al Betson gobierno le corresponde enfrentar el tema de la crisis migratoria? Sí. ¿Lo Ajá. hace? No. ¿Le corresponde enfrentar la crisis sanitaria? Sí. ¿Lo hace? No. ¿Le corresponde enfrentar la crisis ¿Y las educacional? apuestas ¿Lo hace? online? No. ¿Cómo lo va a hacer? Con la ley y con el carácter y la voluntad que corresponde a un presidente que habita el cargo, que se dedica a gobernar Y a las y empresas hacer las de- cosas que corresponden. Y a la empresa No de a decir yo no telecomunicaciones, puedo. mensaje para las empresas de telecomunicaciones, mencionadas en la sentencia, que tampoco las bloquean, están operativas, por lo menos 4. Nosotros vamos a aplicar la ley. Dele un mensaje a la empresa de Vamos a telecomunicaciones. aplicar la ley. Muchas gracias. Le toca responder a la candidata Janet Jara. A ver, lo primero, señalar que estoy, yo diría, con una opinión muy favorable del fallo. Creo que la ludopatía, como lo presentó en los debates de primera vuelta Harold May Nichols, es un problema que se ha estado instalando en el país, que tiene que ver con temas económicos, por cierto, pero hay otras 2 dimensiones que quiero mencionar. O sea, evidentemente es una industria que hoy día está declarada de objeto ilícito, ¿cierto?, que hay que hacer cumplir el fallo. Voy a plantear cómo se puede hacer cumplir dentro de la institucionalidad ¿Cree que le ha faltado vigente. a la Subtel actual fuerza o convicción para hacer cumplir esta sentencia? No tengo antecedentes, pero
de detalles, digamos, y no me gusta como expandirme en algo que no sé, pero Es lo lo que que sí le acusó puedo recién decir, el candidato Kast. él tampoco tiene, pero siempre le echa la culpa a todos los demás, ¿no? Pero Entonces, hablemos de su gestión. por lo mismo, lo que le puedo decir es lo que yo voy a hacer en mi gestión y Sí. voy a hacer que esto pase. Y para eso, si la Subtel necesita cambios o no, si los necesita, voy a hacer que los cambios cursen y esto se cierre. ¿Y pueden seguir auspiciando equipos de fútbol, por ejemplo? A eso iba, que en el fútbol ha generado un daño enorme, porque hay serias sospechas de influencias en los resultados de los partidos a partir de... ¿Debiera acabarse y prohibirse? Por supuesto, y voy a legislar también sobre aquello. Muchas gracias. Gracias. Vamos entonces, seguimos con ronda rápida de preguntas. Interviene Constanza Santamaría. Candidatos. El sueldo mínimo hoy es de 529.000 pesos y subirá a 539.000 pesos a partir del 1 de enero de 2026. En los últimos 3 años ha aumentado en términos reales algo así como un 20%, mientras en los mismos 3 años la productividad ha aumentado 0. Para 2027 se congela el sueldo mínimo, se sube y se sube ¿a cuánto? Parte Janet Jara. Sí, me alegra mucho el alza histórica del salario mínimo. Ya era hora, porque la productividad viene siendo 0 hace mucho tiempo y cuando no era 0, resulta que también se subía a goteo el sueldo mínimo, esperando a lo mejor si la riqueza chorreaba y llegaba, por ejemplo, a la clase media que vive con tanta deuda. Me alegra... Le pregunté si lo va a mantener o lo subiría. Sí, voy para allá. Ya. Me alegra que se haya subido y quiero decir que en mi gobierno se va a generar lo que se denomina ingreso vital. Porque ¿Pero esto ese se ingreso vital compone- también pasa por subir el salario mínimo? Claro, en las empresas que lo puedan pagar va a ser una parte salario mínimo y en las pymes va a ser subsidio y apoyo estatal. Ya, le pregunto... Porque la esencia de esto es que a la gente con lo que gana le alcance para vivir. Hasta el momento... Y eso es algo que no se conversa Candidata, mucho. se han destruido en el último informe del trimestre agosto-octubre 67.620 empleos asalariados formales respecto al mismo periodo del año anterior y la mayoría son todos en micro y pequeñas empresas y que son las que en general pagan el salario mínimo. No Sí. están pagando el costo de un alza en el salario. ¿Cómo las va a apoyar si claramente no están pudiendo llegar Hay con el varias alza en el razones, salario mínimo? entre otras que las grandes empresas les pagan a 120 días en vez de los 30, como establece la ley. La segunda de ellas que participan en un 15% del mercado y el otro 85% se la llevan las grandes empresas, como establece la ley. Pero son las que Lo pagan el tercero salario mínimo. no, si las grandes empresas también pagan salario mínimo. Gracias. Es que están endeudadas, por eso he presentado mi proyecto de alivio al bolsillo para Gracias, las pymes. candidata. Gracias. Candidato José Antonio Kast. Hoy día trabajamos en conjunto con los equipos de otros candidatos presidenciales, entre ellos los equipos de Evelyn Matei, y ellos pusieron un desafío que va en la línea que nos parece correcta: más y mejor empleo. Hoy día hay 1 millón de personas que tienen 0, no tienen nada, porque han dejado 1 millón de personas desempleadas, han dejado a más de 2 millones en la informalidad. Y a esas personas están enfocadas nuestras políticas Ya. públicas. Y en términos, en ese mismo contexto, Van a en el subir los salario mínimo, sueldos, ¿lo va a es congelar que el van a salario subir, mínimo o es lo que subiría para el 2027? salario mínimo es un piso. Y Por eso ese piso, ¿lo mantiene? las personas es un piso. Y nosotros tenemos que ver que no hay techo. Y cuando hay trabajo, cuando hay inversión, no hay techo. Y Ya. por lo tanto, lo que vamos a hacer es una revolución de inversión en Chile, porque vamos a hacer una facilitación regulatoria, Pero, vamos a hacer un candidato, ajuste fiscal pero y eso vamos a hacer... Pero es que eso todo eso significa lleva- congelar el salario mínimo. todo eso lleva a que en un gobierno que a nosotros nos toque entregar, si es que la ciudadanía nos favorece, esta no va a ser discusión, Ya. porque va a haber más empleo y va a haber mejor ¿Revisaría la ley de trabajo. 40 Gracias. horas? Muchas gracias. ¿Sí o no? ¿Revisaría la ley de 40 horas? Muchas Solo gracias. le podría decir que vea cómo la votamos. Ya. Gracias. Muchas gracias, candidato. Gracias, En Constanza, contra, también. Vamos con los conceptos, con las definiciones. Juan Manuel.